Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Donde quiera que se encuentren en el mundo, es un gran gusto tenerlos del otro lado. Tenemos mucha información para compartir. Les habla Ezequiel Trumper, como de costumbre, obviamente, transmitiendo sobre lo que está ocurriendo en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, un poco de deporte. Hoy vamos a hablar un poquito de Australia, vamos a hablar del drama que se viene en Estados Unidos con el casi, yo le diría, inevitable choque entre republicanos y demócratas a ver si pueden evitar un default. Yo creo que lo van a evitar, siempre lo han evitado, pero realmente la polarización en Estados Unidos es tan impresionante que es difícil predecirlo en este caso. De eso vamos a hablar en un momento. Esta es nuestra última salida ya desde la Argentina, donde le vamos a contar qué es lo que está ocurriendo. Tenemos mucho deporte, pero vamos a empezar con algo que me llamó la atención y que es la intolerancia que existe en todo el mundo, en relación a cualquier voz disidente a la nueva voz que ha surgido de supuesto progresismo o pseudo progresismo. Yo siempre me he considerado una persona muy liberal. Siempre apoyé el irrestricto derecho a la libertad de expresión, siempre estuve contra la censura, siempre estuve a favor de los derechos de las minorías. Jamás tuve ninguna duda al respecto. Sin embargo, ahora personas como yo, que me considero normal entre comillas, ya no son más normales. Ahora, a mí y a muchos otros, ustedes incluidos seguramente, nos han puesto las etiquetas de intolerantes, racistas, homofóbicos. Si uno está en contra, por ejemplo, de los derechos de ciertas prácticas que quieren adoptar los transexuales, por ejemplo, en el sentido de que quieren usar un óptico del baño de las mujeres. Si uno, por ejemplo, se opone a que menores de edad sean mutilados quirúrgicamente para cambiarles de sexo o darles hormonas para frenar el crecimiento biológico habitual, uno que piensa que eso es una barbaridad y que quienes lo quieran hacer deberían buscar tratamiento psiquiátrico, uno si dice eso hoy es considerado que está fuera de la norma y que es una persona que es hasta incluso cancelada. Mira lo que le pasó a la famosa escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, que simplemente dijo que era absurdo que un hombre biológico compita con mujeres y le saque los récords a las mujeres haciéndose pasar como mujer. Casi hasta la prohibieron. Le dijeron tantas cosas impublicables que da vergüenza. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero entonces lo que uno tiene que darse cuenta en el medio de esta locura demencial que estamos viviendo es que no es que uno no sigue siendo parte del centro, no es que uno no sigue siendo parte del sentido común que uno tiene que defender, sino que lo han corrido porque el centro ha sido apropiado por grupos absolutamente intolerantes, totalmente ideologizados y que no aceptan ninguna otra opinión que la propia. Y si usted no está a favor de esos o de ellos, usted es un fascista, literalmente. Eso está ocurriendo en todas las sociedades del mundo. En Australia, en Estados Unidos, en Gran Bretaña. Yo no sé lo que está ocurriendo en Japón porque no hablo japonés y no puedo meterme allí. En la Argentina no tanto, pero bastante eso también. Estoy hablando de los países en Latinoamérica que uno conoce, ¿no? En Australia hubo un caso, y hay un caso que está en la tapa de todos los diarios en este momento, del ex periodista o pseudo periodista Stan Grant. Un hombre que, le voy a contar la historia porque yo la conozco bien. Stan Grant era un presentador en el Canal 7 de televisión hace ya más de 20 y pico de años. Era un excelente profesional y fue contratado y fue promocionado por su excelente labor. Nadie le importaba que era aborigen o no aborigen, o parte aborigen, no sé, ni me interesa su raíz étnica en absoluto. Y lo que ocurrió es que cuando estaba en el Canal 7, él se enamoró de una periodista de Canal 7 llamada Tracy Holmes. Tracy Holmes no es amiga mía, pero la conozco, y una vez me contó ella personalmente toda la historia.
Y no voy a violar ninguna confidencialidad contándole lo que ella me contó hace ya más de una década. Tracy Ullman era una hermosa periodista, es todavía, ahora trabaja para la ABC. Y lo que ocurrió es que Stan Grant estaba casado, tenía unos hijos, y el dueño del Canal 7 de televisión, Kerry Stokes, según ella, no aprobó esa relación y lo sacó a los dos del aire. O tuvieron problemas para seguir trabajando en el canal y finalmente se fueron. Eso ocurrió alrededor de cuando tuvieron lugar en Sydney los Juegos Olímpicos en el año 2000. Stan Grant se fue, lo contrató a la CNN cuando la CNN era todavía CNN, no el órgano propagandístico que se convirtió muchos años después. Estuvo basado incluso Grant con Tracy en el buró de la oficina que tenía CNN en Pekín, en Beijing. Y la vida continuó. Muchos años después, Stan Grant con Tracy Ullman vuelven a Australia. Ella trabaja para la ABC, es un trabajo absolutamente inobjetable en tal sentido. Y él se convierte en el autonominado portavoz de los aborígenes. Primero pasa por SBS, una cadena absolutamente impresentable desde todo punto de vista, desde los servicios étnicos en español, que son realmente una verdadera basofia y siempre lo fueron, hasta terminar en la ABC. Y usted fíjese, cuando llega a la ABC, él se convierte en un activista, como la gran mayoría de los periodistas de la ABC. Y se convierte en el presentador del programa conocido como Q&A. Y se enarbola como el emblema del famoso referéndum por The Voice. Y después de bastante tiempo de provocar a la audiencia australiana, a pesar de que trabaja por una cadena estatal que tiene que ser imparcial por definición legal, recibe un montón de críticas, abusos también, que no me parecen que son excesivos en cuanto a su origen racial, que eso no debe ocurrir, pero ocurrió, y decide irse. Me voy porque ABC no me respalda y me voy y no voy a hacer más del programa. Y termina hoy o mañana. El problema es que Stan Grant ya no era más periodista. Uno puede ser periodista o activista, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Cuando uno es periodista, uno tiene que reportar lo que pasa para bien o para mal. Puede dar una opinión. Pero si trabaja para un medio o para el Estado, la opinión se la tiene que guardar en el bolsillo. Y tuvo un escándalo en Australia en este momento por qué terrible que es Australia, qué racista que es Australia. No es así. Australia no es un país racista. En ese sentido, para nada. Y me llamó la atención un artículo que leí en el diario Sydney Morning Herald, que salió publicado el día domingo pasado. Y lo escribe alguien que había trabajado en la ABC durante muchos años, que se llama Stuart Littlemore. Un abogado, Stuart Littlemore QC, un abogado de Queen's Counsel, ahora KC, King's Counsel. Stuart Littlemore yo lo conozco personalmente en dos ángulos y dos roles. Primero porque yo cuando era abogado en Australia le di casos a él para que sea el barrister del caso. Y en otra oportunidad, el único problema legal que yo tuve en toda mi vida, hace más de 20 años, y no fue un problema legal, gané por muerte. No voy a entrar en el detalle porque pertenece a mi intimidad privada, y no era un derecho de familia, ni mucho menos, un problema civil, no penal. Fue mi abogado. Y lo conozco. Y si lo elegí como mi abogado era porque sabía que era muy bueno. Y publica un artículo brillante en la ABC, en Sydney Morning Herald, que me llamó la atención que se lo hayan publicado. Y él dice que le parece increíble que se llegue siquiera a esgrimir que el management de la ABC no lo está defendiendo. El problema, que es inmediatamente obvio, dice él,
es que hay consecuencias cuando los periodistas publican sus opiniones. Y dice que la ABC ha catastróficamente socavado su autoridad e independencia, permitiéndole a sus periodistas que publiquen comentarios personales en los medios digitales de la propia compañía y de exhibir sus egos constantemente en las redes sociales. Por lo tanto, esto provoca que se publiquen estupideces difamatorias en Twitter que causan enorme daño reputacional y financiero a la propia ABC. Y después llegamos a la debacle, dice él, que tenemos con Stan Grant. Y el problema dice que la ABC no ha podido o querido hacer una línea divisoria entre lo que es contractual, ilegal y aplicable para sus empleados, en lo que es la imparcialidad que deben tener sus empleados cuando trabajan para la ABC. Dice, no es que el tema que la ABC no tiene presentadores conservadores, no, el problema es que los políticos o la posición política de los periodistas que presentan es irrelevante y nunca debería ser evidente. Y el problema es que estamos en una situación, argumenta él, es que la ABC se ha convertido en un órgano activista y no es más un órgano de prensa. Eso nosotros venimos diciendo detrás de este micrófono hace años y años, cuando estábamos ahora y cuando estábamos en la otra radio. Y el tema es que para la ABC dice que es su nivel de competencia, su falta de competencia y la falla en reconocer que el staff, o sea, sus periodistas, no pueden ser periodistas y activistas al mismo tiempo. Y la ABC ha perdido largamente ese rol. Y también, dice él, la SBS, lo mismo. Y dice, por ejemplo, les cuento un ejemplo claro. Hace poco, en la ABC, pusieron un programa musical durante una semana donde solamente se ponían al aire música de artistas homosexuales. Se lo digo en serio, esto pasó. En la FM que ellos tienen, se llama Classic FM, tuvieron una semana entera donde solamente pusieron al aire composiciones musicales de músicos homosexuales, o por lo menos que ellos se declaraban homosexuales. Imagínense si la próxima vez vamos a poner gente que escriba con la mano izquierda, árabes, judíos, lo que fuese. Bueno, cuando eso ocurre, la cadena principal de noticias que tiene Australia, que es la ABC, ya no es más una cadena de noticias, es una cadena simplemente de propaganda, de corrección política y demás. Además, cada vez que empieza un programa de la ABC, dicen algo que para mí es históricamente incorrecto y además legalmente incorrecto también. Cada programa de radio empieza con un anuncio sentencioso que dice "Coming to you from Gadigal Country". ¿Gadigal Country? Gadigal era con el nombre que los aborígenes le daban a Sydney. Mi última casa que yo vivía en Sydney quedaba en Gadigal Avenue, de casualidad, les aclaro. Pero no tiene ningún derecho a decir eso. Primero porque es falso. Segundo porque Gadigal Country nunca existió. Australia no era un país antes de que llegaran los británicos hace 3 siglos. Pero eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que se está hablando hoy, que simplemente es, si uno se lo pone a pensar, un derivado de lo que le dije al principio, de que los intolerantes le están ganando la batalla a la gente de sentido común y se lo están llevando puestos y por delante. A menos que alguien les ponga freno, le diga, no, mira querido, lo que vos pensás, pensalo vos, pero yo tengo derecho a pensar lo que yo quiera y si te metes conmigo, no me vengas a decir esto o lo otro, pues si no yo te la voy a devolver. Y el problema es que la gente de sentido común no está haciendo eso, porque tienen miedo de que los cataloguen como algo que nunca fueron. Piénselo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Hubo una segunda reunión, se llevó a cabo el último viernes entre la Casa Blanca y los negociadores republicanos en el Congreso, sobre el aumento del límite de deuda del gobierno federal, que tiene que ser de $31,000 millones,
y se interrumpió sin que ninguna de las partes citara avances y no se fijara ninguna reunión adicional. Por eso la bolsa de valores el último viernes se cayó estrepitosamente. La falta de progreso se produce cuando en Washington se precipita hacia la fecha límite, que es el 1 de junio, para llegar a un acuerdo o arriesgarse a un incumplimiento histórico en sus compromisos de deuda. Yo le vengo diciendo hace varios programas que si esto ocurre, la crisis del 2008 va a ser un chiste comparado con lo que se vendría. El representante republicano, o uno de ellos, dijo que tuvimos una discusión muy franca sobre dónde estamos, sobre dónde deben estar las cosas, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no se llega a ningún acuerdo. ¿Cuál es el punto de diferencia? Los republicanos quieren aprobarlo, pero le dicen a Biden, sí, nosotros te lo aprobamos, pero vos tenés que bajar el costo fiscal. Tenemos que gastar menos que lo que gastamos el año anterior. Y la portavoz de la Casa Blanca, que es de una mediocridad inacabable, una Karine Jean-Pierre, dijo a periodistas en Japón, donde está Biden, asistiendo a una cumbre de líderes del Grupo de los 7, que aún existían serias diferencias con los negociadores republicanos y que seguirán trabajando en una solución razonable para evitar el impago de la deuda. Biden, por otro lado, hace horas nomás, hizo declaraciones incendiarias, muy poco inteligentes, donde dijo, si llega a haber default no es mi culpa, dijo. Dijo, sí, yo hice lo que tenía que hacer, ahora es tiempo que el otro lado se mueva y haga un compromiso con nosotros ya hicimos los compromisos que teníamos que hacer. Así que, como hoy lo que ellos han propuesto es inaceptable, eso quiere decir que son ellos los que van a ser responsables si el Estados Unidos entra en default. Y después dijo, bueno, a lo mejor ellos quieren que entre en default porque los MAGA Republicans, una expresión bastante desagradable que usa Biden para catalogar a todos aquellos que son, o que él piensa que fueron simpatizantes de Donald Trump, que recibió nada menos que 70 millones de votos en la última elección, así que son bastantes en realidad. Dice que los MAGA Republicans están buscando una razón para que entremos en default y después me tiren el fardo a mí y yo sea el culpable. Uno mira todo esto, lo que está en juego es tan impresionante que uno solamente puede reflexionar. ¿Está esta gente a la altura de las circunstancias debido al terrible desastre que se nos puede venir encima? Y la respuesta es, en mi opinión por lo menos, que no lo están, de ninguno quizá de ninguno de los dos lados. Espero que esto llegue a una especie de acuerdo, pero el mundo está demasiado complicado para esperar sentido común. En este momento Siria, liderada todavía por el presidente Assad, que hizo una masacre que no se ha ni publicado, hasta usó armas químicas Assad para frenar una sublevación contra su dictadura. Ahora ha sido una vez invitado a que una vez más esté dentro de la Liga Árabe. Le perdonaron todo. Irán y Arabia Saudita, que hicieron un pacto, a pesar de que eran enemigos acérrimos hasta hace poco, lo invitaron adentro. Todo esto que estamos viendo, que hasta a Irán le hayan puesto, un país que viola los derechos humanos de una manera portentosa, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estamos viendo un deterioro tan importante de valores y además de fortaleza política, que yo creo que de alguna manera ahí sí le puedo dar la razón a Biden, sí le estamos dando la culpa a él, porque la ambivalencia y la debilidad de la administración demócrata en este momento en materia de política exterior es tan evidente que Estados Unidos perdió total control de todo lo que está ocurriendo y hasta puede tener que soportar el fardo que le acabo de contar. Irán, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, un país donde las mujeres no pueden circular solas y donde se ahorcan públicamente en una grúa a gente que son disidentes o incluso a mujeres que no quieren taparse el pelo, por cosas así, o por estar en contra del gobierno. Muerte. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yo sigo todavía en Buenos Aires por unas horas más y no tengo más remedio que ver lo que está ocurriendo aquí entre el desastre viviente de un país que está en ruinas. Y le digo una cosa, lo que me llama la atención es que si bien el gobierno es desastroso y todo el mundo lo dice, no hay ninguna fuerza opositora que merezca el nombre de tal en forma tradicional. Después está el fenómeno Milei, que le voy a hablar en un momento, pero la fuerza tradicional, que es de Juntos por el Cambio, están todos peleados entre sí.
No se sabe si van a ir a internas para resolver quién va a ser el candidato, si va a ser Larreta o va a ser una mujer, se llama Patricia Bullrich. A Larreta tiene muy mala imagen, en el interior casi ni lo conocen. Patricia Bullrich, tuve oportunidad de conocerla en una cena en Miami una vez. Estuve charlando con ella. Honestamente me pareció una buena persona, pero no de ahí a que tenga la densidad intelectual o preparación académica o política para ser presidente, yo tengo mis muy serias dudas. Me parece que sería una muy buena administradora o ministra, pero presidenta, no sé, no me cierra. Y después está el fenómeno Milei, que es atacado impiadosamente, como le vengo diciendo constantemente, de todos lados, desde grupos de centro derecha como de grupos de centro izquierda, de los dos lados. Mire, le voy a dar, esto es lo que dice la TV Pública Argentina, que es un órgano de prensa del gobierno kirchnerista, sobre Milei. Unos minutos nada más, para que usted vea el lenguaje que utilizan. Ahí va. Lo cierro. En la TV pública salieron a llorar por la plataforma electoral de Javier Milei y además dijeron varias mentiras. Y repasamos las imágenes políticas de la jornada y arrancamos con Javier Milei, el candidato libertario que presentó su plataforma electoral. Entre las propuestas, claro, la libre portación de armas, vender todos los bienes del Estado, recortar jubilaciones y eliminar los planes sociales. Propone además Javier Milei privatizar el servicio de salud y, a tono claro con esta propuesta de extrema derecha, eliminar la educación sexual integral. Javier Milei, que como sabemos en Tucumán estableció una alianza con Ricardo Bussi, el hijo de Antonio Bussi, condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, y además anunció que su compañera de fórmula va a ser la diputada Victoria Villarruel. ¿Quién es Victoria Villarruel? Bueno, abogada de militares comprometidos y mucho con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, y no solamente negacionista, sino que reivindica la dictadura de la década del 70. Esa es la propuesta de campaña del candidato libertario Javier Milei. Y nos vamos... ¿Cómo es de esperarse este medio propagandístico estatal llamado la TV Pública, el cual, por supuesto, cuando llegue Milei al gobierno lo va a cerrar el primer día, espero yo, porque todos nosotros financiamos con nuestros impuestos esta propaganda política del Frente de Todos, esta propaganda izquierdista que a todo le dice ultra mega derecha, que todo es ultra mega conservador, todo es malvado, y realmente tener medios públicos para hacer bajada de línea me parece algo completamente innecesario. A ver, no habla Milei de andar todo el mundo armado, los tiros por la calle como nos quieren hacer creer. Ayer lo explicó muy bien Victoria Villarruel en A Dos Voces. El tema de las armas, portación de armas individuales, ¿cuál es la posición? Bueno, la ley la ley vigente es una ley de 1995. La realidad es que el Estado, en el kirchnerismo, ha impedido de todas las maneras posibles que una persona que cumple con esa ley y con la habilitación técnica para tener un arma, para ser tenedor de un arma, pueda tenerla. El Estado ha hecho todo para entorpecer un derecho que está ya reconocido. Pero digamos, no es arma, armémonos, defendiéndose. Mirá, nosotros nunca dijimos eso, esto no es el viejo este. Esto no es el viejo este, lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender. Después habla de vender todo el Estado. Bueno, hay que reducir el Estado. Por ejemplo, ustedes los va a cerrar el primer día, espero yo. Bueno, los va a cerrar, él lo dijo, espero yo el primer día, que no tengamos un día más gastando plata en estos inservibles que encima no los ve nadie. O sea, que tenemos que levantarnos nosotros para que la gente vea cómo lloraban y cómo operaban en la TV pública en contra de Javier Milei. Después habla de Victoria Villarruel reivindicando la dictadura militar, una estupidez realmente, lo cual ya aclaró 100.000 veces Victoria Villarruel, que ella defiende a quienes han sido víctimas del terrorismo montonero, del terrorismo del ERP, durante esa década infame de los años 70, gente que no ha tenido ningún tipo de reconocimiento, que parece ser que están impunes los montoneros, que están impunes los terroristas en aquellos años, y que se juzga a las víctimas por quienes fueron sus victimarios, cuando en realidad hay que reconocer todas las víctimas. Y bueno, por supuesto que he dicho que nunca reivindicó la dictadura militar. Después hablan de lo de Bussi otra vez, juzgar al hijo de Bussi por lo que ha hecho el padre en su momento, que después encima fue electo democráticamente, dicho sea de paso. Pero fíjense cómo operan desde la televisión pública, cómo bajan línea, cómo atacan discrecionalmente
Me parece un bochorno realmente, porque uno puede hablar de C5N, la Nación TN, nosotros agarramos y les pegamos a todos por igual, porque todos están operando en favor del establishment político, pero acá realmente, porque qué sé yo, les sacás la pauta y tienen algún rating. Lo que estaba diciendo este muchacho, otro periodista, colega de la Argentina, es que la TV pública es pública. Uno de cualquier medio privado puede insultar a quien quiera o puede criticar a quien quiera, pero cuando lo hace con fondos del Estado es otro tema. Es lo mismo que le decía hace un ratito acerca de lo que está pasando con la ABC. Así que el programa argentino es realmente tétrico. No creo que me le ganen las elecciones ni de casualidad. No creo que ni saque ni el 20% de los votos. Es más, yo no creo que ni entre el balotaje. Soy sincero. Habiendo hecho un muestreo y he hablado con un montón de gente y haber visto demasiada televisión argentina de que estoy aquí, he llegado a esa conclusión. Puedo estar equivocado. Faltan para las elecciones, pero yo creo que Argentina va a más de lo mismo. Gane quien gane y van a ser el uno o el otro. No veo ninguna propuesta superadora y lo que me llamó la atención en todo el tiempo que estuve aquí es que la oposición, con chance de ganar de verdad, no les he escuchado siquiera hacer una mínima propuesta de cómo van a hacer para frenar la inflación, cómo van a hacer para terminar con la diferencia de la brecha cambiaria, cómo van a hacer para atraer inversores, cómo van a hacer algo y no seguir en lo mismo simplemente con un poco de maquillaje. El panorama es terrible. Para los argentinos que nos están escuchando en todas partes del mundo, no tengo más remedio que decirle la verdad. Y si quieren venir, solamente de visita. Vamos a la última pausa y continuamos. Sin jugar el partido contra el Chelsea, no fue necesario. El Manchester City se consagró campeón de la Liga Inglesa, que es la más competitiva del mundo y de mejor calidad. Ganó su quinto campeonato en los últimos 6 años, lo que habla de una hegemonía perturbadora y que está basada fundamentalmente no en la calidad de sus técnicos ni de sus jugadores, sino en el presupuesto de los árabes que los financian. Muchas veces se ha dicho que incluso violando lo que ellos llaman las reglas del juego financiero. Yo esto no lo puedo asegurar, las investigaciones han dado que no, muchos sospechan lo contrario. Hubo una investigación a nivel europeo que ellos perdieron, después apelaron, cosa de abogados, no conozco el tema en profundidad, pero cuando en la liga más competitiva un equipo gana 5 de las últimas 6 temporadas, la única excepción fue el Liverpool durante el año de la pandemia, y que ganó muy fácil la liga con una gran diferencia de puntos. Estamos en una liga que realmente debería revisar lo que está ocurriendo allí, a pesar del glamour y los grandes jugadores que consigue atraer. El presupuesto del City es tan impresionante que ninguno de los otros equipos puede competir. Todo el mundo habla del gran Guardiola. Yo creo que Guardiola es un técnico tan sobrevalorado como Bielsa. Ha contado siempre con los mejores planteles del momento en los países en que participó. Empezó siendo técnico del Barcelona, donde tenía al Messi de 23 años. ¿Qué quiere? Yo lo dirigía al Barcelona y sería campeón también, eso es muy sincero. Messi hacía 70 goles por año, imposible. Él mismo lo reconoce. Después se fue al Bayern Múnich, donde corre solo también, y lo sacó campeón de la Bundesliga, lo que lo hubiera hecho yo también, soy sincero, pero a la Champions no llegó ni a la final. Y después fue al City, donde lo sacó campeón todas las veces que le acabo de decir, pero a la Champions League todavía no la ganó. Claro que ahora tiene chance, porque demolió al Real Madrid, el City la semana pasada, 4-0, en la semifinal jugada en su propio estadio, después de haber empatado 1-1 en Madrid. Le hizo 4, pudiera haber sido 7, un Madrid completamente desconocido, y un City que jugó muy bien. Ahora tiene que jugar la final a principios de junio con el Inter de Milán, y les soy sincero, casi me parece que no hay equivalencias entre uno y otro, pero vamos a ver qué ocurre. A mí me gustan más los técnicos que consiguen mucho con poco. Uno es el caso de José Mourinho. El portugués es un fenómeno. Acaba de llevar a la Roma, a la final de la Europa League. ¿Saben cuánta plata gastó Mourinho en jugadores en el último mercado de pases de agosto pasado? En todo, 9 millones de dólares o de euros. Nada. Lo hizo con los jugadores que tenía el plantel. Ahora, a mí me gustaría ponerlo a Guardiola a dirigir la Roma a ver si la lleva a la Europa League.
Porque si me compran a Haaland, a Julián Álvarez, a Bernardo Silva, a De Bruyne, a Díaz, yo también. No es tan difícil. Tiene un resto del mundo. Pero fíjese que Mourinho, por otro lado, sacó campeón de la Champions al Porto, un equipo de Portugal, un equipo que nunca había ganado nada. Le sacó primero campeón de la Europa League un año y después campeón de la Champions el año siguiente. Después le hizo ganar su primer título al Chelsea en la Premier League en 45 años. Después fue al Inter, que hacía 45 años que no ganaba una Champions League y la ganó con él, además de ser campeón de Italia. Al United no tenía el presupuesto que tenía antes, pero por lo menos le hizo ganar la Europa League. Y ahora está con la Roma ahí, sin presupuesto, jugando con los chicos y con algunos veteranos y jugadores que vuelven y la puso donde la puso. Esos son los técnicos que a mí me gustan. Si me dan un presupuesto súper sideral de otro planeta, financiados por jeques a quienes no les importa el dinero porque no es de ellos, así es fácil. Pero hay que ver si se gana. Como dijo el propio Mourinho, dijo, bueno, yo si tengo en el banco jugadores que valen 30, 40 millones de euros y ni siquiera juegan, los tengo en el banco, ¿y qué se van a comparar conmigo con la Roma? Piénselo. Hacemos una pequeña... No, me dice, no hay más pausa. Nos encontramos la próxima vez, les habló Ezequiel Trumper. Y les aclaro una cosa, si tienen algún tipo de consulta legal que hacerme desde Australia, por favor, mándenme un mensaje, vayan a mi página web y pueden comunicarse conmigo cuando quieran. Va a ser un placer. Será hasta la próxima.